過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Las palabras de Freezer quedaron suspendidas en el aire, pero antes de que Piccolo pudiera siquiera registrarlas, el tirano desapareció, moviéndose más rápido de lo que los ojos de Piccolo podían seguir. En un abrir y cerrar de ojos, Freezer reapareció justo frente a él, asestándole un brutal puñetazo en el estómago. Los ojos de Piccolo se abrieron de par en par, su boca se abrió en un grito silencioso mientras el aire era violentamente arrancado de sus pulmones. Se dobló, jadeando por aire, pero Freezer no le dio oportunidad de recuperarse. Lo que siguió fue un ataque despiadado. Los puños de Freezer se volvieron borrosos, cada golpe aterrizaba con una fuerza destrozadora, más rápido y más fuerte que el anterior. Piccolo intentó defenderse, pero la velocidad de Freezer era abrumadora. Cada intento de defensa fue inútil. Sus brazos fueron aplastados a un lado como ramitas, incapaces de seguir el ritmo. Cada golpe enviaba ondas de choque a través del cuerpo de Piccolo, sacudiéndolo hasta la médula. Luego vino el acto final de verdadera crueldad. Con una sonrisa fría y maliciosa, Freezer agarró las antenas de Piccolo. Con un tirón feroz, tiró de la cabeza de Piccolo hacia adelante y la estrelló contra su rodilla. Un crujido repugnante llenó el aire mientras la sangre salía de la nariz de Piccolo en un arco violento. La visión de Piccolo se volvió borrosa momentáneamente cuando su cabeza se echó hacia atrás, pero el golpe salvaje no lo mantuvo abajo por mucho tiempo. Con pura fuerza de voluntad, superó el dolor, obligándose a mirar hacia arriba y seguir luchando. Sin embargo, su determinación fue recompensada con un orbe de energía brillante en la mano de Freezer. Freezer estrelló el orbe en el estómago de Piccolo, y rugió a la vida, empujando a Piccolo hacia atrás como si tuviera mente propia. Después de viajar cierta distancia, la esfera estalló en una explosión masiva que cubrió el campo de batalla con un resplandor ardiente. Cuando el humo se disipó, el aura Kaioken, que alguna vez fue brillante, de Piccolo se había desvanecido, parpadeando como una llama moribunda. Las quemaduras serpenteaban por su piel como una obra de arte macabra, y la sangre goteaba de su nariz y boca, manchando su y hecho jirones. La tensión del Kaioken también había pasado factura, su cuerpo se retorcía sin control, las fibras musculares se contraían como si gusanos estuvieran arrastrándose debajo de su piel. 5 veces, fue demasiado, pensó Piccolo con tristeza, apretando los dientes con frustración. Había llevado su cuerpo más allá de sus límites, pero aún no era suficiente. Su visión se nubló, el mundo giraba mientras luchaba por mantenerse erguido. A unos 100 metros de distancia, Freezer se burló mientras flotaba tranquilamente sobre el campo de batalla, con los brazos cruzados. La mirada de superioridad había regresado, más fría y más calculada que antes. Los ojos de Piccolo se entrecerraron, su respiración se convirtió en jadeos pesados y entrecortados mientras miraba fijamente a Freezer. La pelea no había terminado. Todavía no. Está bien, puede que me haya adelantado cuando dije que podíamos ganar, corrigió rápidamente Nail. La victoria probablemente no sea una posibilidad para nosotros, pero al menos podemos hacer algo de daño antes de que aparezca ese tal Goku. Aunque parece que esperar a que otros chicos salven el día se está volviendo una tendencia para ti. Cállate. Piccolo no le dio otra respuesta a Nail. En cambio, se quedó inmóvil con una expresión ilegible, su mente corriendo furiosamente en el silencio. ¿Podría funcionar esto?
Preguntó Piccolo finalmente, aunque sus pensamientos llegaron como ráfagas, más conceptos fragmentados e ideas vagas que palabras coherentes. Nail hizo una pausa, considerando el plan que Piccolo acababa de conjurar. Bueno, maldita sea, supongo que incluso un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día, admitió finalmente. Nunca hemos intentado algo como esto, pero no veo por qué no podría funcionar. Aunque, la segunda parte del plan, ¿no hiciste algo similar con ese tipo Burter ya? Sí, ¿y? Está muerto, buen punto, concedió Nail secamente. Continúen con su decisión tomada. Piccolo y Nail reforzaron su determinación, reuniendo lo último de su energía para una estrategia final y desesperada. Frente a ellos, Freezer se mantuvo erguido y relajado, su arrogancia completamente restaurada. Parecía que el tirano ya no los veía como una amenaza, en cambio observaba con anticipación petulante su próximo intento inútil. Sus ojos carmesí brillaron con cruel diversión, pareciendo desafiarlos silenciosamente a hacer su movimiento. Los labios de Piccolo se torcieron en un gruñido, dejando al descubierto sus afilados caninos mientras invocaba el poder volátil de Kaioken XV una vez más. El aura roja ardiente se encendió a su alrededor, reavivando instantáneamente la tensión insoportable en su cuerpo ya maltratado. Pero esta vez fue diferente, esta vez, Piccolo estaba asumiendo toda la carga. Nail ya no estaba compartiendo la carga, él tenía su propio papel que desempeñar. Con un agudo sonido de Shuri, Piccolo explotó hacia adelante, su forma se desdibujó mientras se disparaba hacia Freezer. Cambió su trayectoria zigzagueando por el aire en patrones erráticos con la esperanza de atrapar a Freezer con la guardia baja. Pero realmente no debería haberse molestado. Freezer no iba a esquivarlo. El tirano no veía ninguna razón para hacerlo. Su confianza en su propia invencibilidad era absoluta, y esa arrogancia era exactamente con lo que Piccolo contaba. Momentos antes de llegar a Freezer, Piccolo hizo su movimiento. Cortó abruptamente el Kaioken, el aura roja desapareció instantáneamente. Todo el aura salvaje, la energía destructiva que había estado desgarrando su cuerpo fue redirigida de inmediato. Él y Nail trabajaron en perfecta armonía, canalizando cada onza de ese inmenso ki en un solo punto, el brazo derecho de Piccolo. La energía recorrió su brazo con una fuerza tan violenta que sus músculos se abultaron grotescamente bajo la presión. El ki ardía tan intensamente que quemaba y chisporroteaba su piel, pero a través de pura fuerza de voluntad, Piccolo lo mantuvo contenido, negándose a dejar que la energía se escapara. Aún así, venas de luz carmesí entrecruzaban su brazo como grietas en una presa a punto de estallar, y su brazo derecho ya se había vuelto de un morado enfermizo bajo el poder que surgía a través de él. Con un estallido final de velocidad, Piccolo apareció ante Freezer, clavando su puño derecho en los brazos cruzados del tirano con una fuerza inmensa. Aunque Freezer había protegido con éxito el golpe, no pudo absorber por completo el asombroso poder detrás de él. El impacto lo empujó hacia atrás, sus pies cavaron profundas zanjas en el suelo mientras luchaba contra el impulso. Pero al final, ni siquiera Freezer pudo desafiar las leyes de la física. Sin embargo, las leyes de la física fueron igual de implacables con Piccolo. La misma fuerza que envió a Freezer a volar rebotó en el brazo de Piccolo, y la extremidad sobrecargada simplemente no pudo soportar el retroceso. Su codo derecho cedió con un crujido repugnante, los huesos se rompieron cuando el brazo se arrugó, volviéndose de un tono aún más profundo de púrpura mientras la carne se desgarraba. Sin un momento de pausa, Piccolo agarró su brazo derecho destrozado con su mano izquierda. Con un gruñido agudo, arrancó la extremidad arruinada, arrancándola de su cuerpo en un movimiento rápido. En cuestión de segundos, un brazo nuevo surgió del muñón, completamente formado, acompañado de un chorro de sangre púrpura y líquido verde. Piccolo flexionó los dedos, probando la extremidad fresca, y con un gruñido de satisfacción, arrojó la extremidad cortada hacia Freezer, dejándola caer sin contemplaciones en el suelo no muy lejos del tirano. Mientras tanto, en lo profundo de la mente de Piccolo, Nail señaló su preparación. Esta era su apuesta, una estrategia que funcionaría espectacularmente o fracasaría desastrosamente. La idea era simple. Si Nail podía compartir los sentidos de Piccolo e incluso podía soportar la carga del Kaioken, ¿por qué no podía ser cierto lo contrario? Entre los dos, Piccolo poseía de manera única el Kaioken, pero Nail también poseía algo que Piccolo no tenía. Cerrando los ojos, Piccolo se sincronizó con la conciencia de Nail. Permitió que Nail tomara la iniciativa mientras se concentraba puramente en el flujo de energía entre ellos, e instantáneamente, una profunda sensación de claridad lo invadió.
Cuando Piccolo abrió los ojos de nuevo, estaban fijados en un enfoque absoluto. Una electricidad de color amarillo pálido titilaba en sus irises, y ocasionalmente chisporroteaba hacia afuera en arcos afilados y dentados. Era rudimentaria e inestable, pero Piccolo había logrado ingresar a la zona de todos modos. Nail y Piccolo siguieron adelante, pero con su cuerpo tan desgastado, el dúo entendió que si su siguiente movimiento fallaba, no habría segundas oportunidades. Un Masenko comenzó a tomar forma entre las manos de Piccolo, su familiar resplandor amarillo titilando cobrando vida. Pero este no iba a ser un Masenko común y corriente. Piccolo tenía algo más en mente. Inspirándose en el Kamehameha de Goku y la variante láser de Ajax utilizada contra Jinju, Piccolo decidió intentar comprimir la energía, aprovechando el control mejorado del ki otorgado por la zona. En lugar de dispararlo directamente, acercó el orbe brillante a su pecho, sosteniéndolo firmemente entre sus manos como si intentara aplastar la energía misma. Las venas se le hincharon en los brazos y la cara, los músculos se tensaron por el esfuerzo, pero continuó, obligando al Masenko a adoptar una forma más pequeña y densa. Mientras tanto, Freezer, que había sido obligado a retroceder por el golpe anterior, finalmente se detuvo. Su impulso había seguido su curso, y aunque mantuvo un aire de calma, sutilmente giró los hombros y flexionó los dedos. El entumecimiento persistente en sus brazos por el golpe de Piccolo lo molestó más de lo que quería admitir. Con un fuerte crujido de su cuello, los fríos ojos carmesí de Freezer se fijaron en Piccolo, que estaba en medio de cargar su ataque de ki. Casi perezosamente, Freezer levantó una mano y comenzó a reunir energía para su propia explosión. En una señal tácita, ambos luchadores desataron sus ataques simultáneamente. El Masenko comprimido de Piccolo se disparó hacia adelante, mucho más denso y concentrado de lo habitual. Chocó en el aire con la explosión de Freezer y, por un breve momento, los dos rayos lucharon por dominar. Pero rápidamente se hizo evidente que sin el apoyo del Kaioken, Piccolo estaba perdiendo terreno. El ataque sin nombre de Freezer abrumó rápidamente al Masenko, haciéndolo retroceder con facilidad. La lucha de rayos fue unilateral. A pesar de los esfuerzos de Piccolo y la mejora de su ataque, el poder bruto de Freezer fue simplemente abrumador. Pero el dúo namekiano no había terminado. Ni por asomo. Detrás de Freezer, algo más se estaba moviendo, algo que el tirano no había notado. El brazo destrozado y descartado de Piccolo, que había arrancado con anterioridad, estaba en el aire. El brazo, lentamente, comenzó a levantarse de la tierra. Se retorció, moviéndose por sí solo mientras Nail lo guiaba con su telequinesis compartida. Los dedos se extendieron, 2 dígitos apuntando hacia afuera mientras un pequeño y crepitante orbe de energía se formaba en las puntas de los dedos. Fue sutil, silencioso, completamente desapercibido para Freezer, cuya atención estaba centrada en la lucha en curso con el rayo. Pero había un problema. El brazo no podía cargar el ataque lo suficientemente rápido. Piccolo estaba perdiendo terreno rápidamente, y a este ritmo, Freezer lo dominaría antes de que el brazo pudiera terminar de cargar su ataque. La desesperación se apoderó de Piccolo mientras su mente corría. Solo quedaba una opción. Kaioken por 5. Rugió Piccolo, las palabras se le escaparon de la garganta. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. En el instante en que llevó el Kaioken hasta su límite nuevamente, algo se rompió, no en su cuerpo, sino en su mente. El delicado equilibrio que él y Nail habían mantenido dentro de la zona colapsó instantáneamente, su concentración fue completamente destrozada por el dolor insoportable que recorría el cuerpo de Piccolo. El Kaioken era simplemente demasiado salvaje, demasiado furioso, para coexistir con el enfoque tranquilo y meditativo de la zona. Las dos técnicas chocaron como el aceite y el agua. Debido a la compensación entre el Kaioken y la zona, la lucha de rayos entre él y Freezer comenzó a estabilizarse, aunque no tanto como él esperaba. A lo lejos, su brazo cortado, su as oculto, cayó sin vida al suelo, la energía que había estado reuniendo chisporroteó y se disipó en el aire. Piccolo y Nail cayeron en un pesado silencio. No había necesidad de palabras. La fría e implacable verdad era dolorosamente clara para ambos. El Kaioken y la zona eran incompatibles. Zona o Kaioken, la voz de Nail rompió el silencio en sus pensamientos, su voz grave. Solo podemos elegir uno. Piccolo no respondió de inmediato, sino que puso todo lo que tenía en mantener la variante de Masenko aún sin nombre. Su cuerpo gritaba de agonía, cada instinto lo instaba a retroceder y buscar otra opción. Pero no había otras opciones.
Esto era todo. La zona. Nos daré algo de tiempo. Te das cuenta de que estamos a punto de recibir un rayo de Freezer en la cara si seguimos adelante con esto, ¿verdad? La mandíbula de Piccolo se tensó. Solo cállate y hazlo. Piccolo respiró profundamente, armándose de valor. Hizo a un lado la voz de la razón, ignorando las fuertes advertencias de su cuerpo y los instintos otorgados a través de su dominio del Kaioken. Kaioken por 10. Durante unos gloriosos momentos, el poder que recibió Piccolo fue inmenso. Su rayo se disparó hacia adelante, ganando terreno significativo contra el de Freezer. Pero tan rápido como había surgido, el Kaioken comenzó a menguar. El cansancio lo golpeó como un tren de carga, y con él, su rayo vaciló, debilitándose mucho más de lo que debería. Nail actuó de inmediato. En el instante en que el Kaioken falló, tiró de Piccolo de vuelta a la zona, su conciencia compartida se agudizó una vez más. Completamente inmersos en la zona, Piccolo y Nail cambiaron su atención a la extremidad cortada que yacía detrás de Freezer. Con un esfuerzo minucioso, la obligaron a levantarse de nuevo, sus dedos se retorcían, apuntando hacia el cielo mientras la energía una vez más comenzaba a acumularse en sus puntas. Mientras tanto, la lucha del rayo ya estaba perdida. La energía de Freezer abrumó por completo a Piccolo, la cegadora luz púrpura de la explosión del tirano se precipitó hacia ellos. Piccolo entró en acción, retorciendo su cuerpo violentamente para evadir la explosión que se aproximaba. La energía abrasadora atravesó el aire, y aunque evitó el impacto, parte de su lado derecho quedó chamuscado por el calor persistente. La lucha con el rayo podría estar perdida, pero Piccolo no había terminado. Su mente se agudizó, concentrándose en la técnica que necesitaba desatar, el cañón de rayos especial. Normalmente, tomaba un tiempo precioso cargar, pero en la zona, las reglas se rompieron. Con su manipulación de ki ahora monstruosamente mejorada, lo que habría tomado un minuto completo o más, para cargar ahora tomaba solo 5 segundos. Freezer tardó 3 segundos en aplastar lo que quedaba del ataque anterior de Piccolo, borrando los restos del rayo con la facilidad de un niño que rompe una ramita. Le tomó uno darse cuenta de que Piccolo estaba colapsado justo más allá del radio de la explosión, todavía aferrándose a la vida. Y le tomó uno más a Freezer sentir que algo estaba mal. El tirano se dio la vuelta, con los ojos fijos en el brazo cortado detrás de él. En ese mismo momento, la extremidad disparó un cañón de rayos especial completamente cargado desde solo 10 pies de distancia. Pero esta no era la primera forma de Freezer, era él quien ejercía una cuarta parte de su verdadero poder. Se desdibujó, moviéndose increíblemente rápido, lo suficiente para que el rayo pasara zumbando junto a su cabeza, fallando por apenas unos centímetros. O eso parecía, hasta que el rayo cambió de dirección repentinamente en pleno vuelo, como si hubiera rebotado en un espejo invisible. Los ojos de Freezer se abrieron de par en par en estado de shock. El cambio abrupto de trayectoria del cañón de rayos especial había anulado por completo su evasión. Peor aún, no tuvo tiempo de reaccionar con su gracia habitual, y su cuerpo estaba posicionado de manera incómoda en relación con el ataque CK también. Presa del pánico, el tirano giró, levantando las manos en un torpe intento de recibir el ataque entrante. Juntó las manos como si se estuviera preparando para atrapar una pelota de voleibol que le lanzaran directamente. Freezer envolvió sus manos en una masa de energía que giraba, canalizando cada onza de poder que podía convocar. Un agudo siseo de dolor se le escapó cuando el cañón de rayos especiales atravesó su energía, haciendo contacto con la carne de sus manos. Pero con un rugido de esfuerzo, redirigió el rayo, girándolo bruscamente hacia arriba. Pasó en espiral por su mejilla y sobre su hombro izquierdo, cortando violentamente el aire antes de desaparecer en el cielo sobre Namek. Un rayo de luz se desvaneció de la vista a medida que subía más y más alto. Por un breve momento, todo quedó en silencio. La cacofonía de la batalla cesó, dejando solo el ritmo áspero de la respiración de Freezer y los gritos agonizantes de Piccolo. Freezer le lanzó una rápida mirada a Piccolo. El guerrero namekiano se había desplomado en el suelo en agonía, su cuerpo no tan amablemente lo castigaba por empujarlo más allá de sus límites con el Kaioken. Freezer se burló. La familia Cold vivía según el dicho, la crueldad se sirve mejor fría. Entonces, en lugar de acabar con la miseria de Piccolo con un golpe final, Freezer se dio la vuelta, decidiendo que era mucho más despiadado dejarlo sufrir. Por lo general, Freezer disfrutaría del tormento de sus enemigos, obteniendo satisfacción de su sufrimiento. Pero en este momento, ese placer fue eclipsado por algo mucho más potente, pura humillación por haber sufrido una herida real.
Su mano palpitaba mientras su mirada asesina se movía por el campo de batalla, fijándose en el culpable, Ajax. Sus manos ansiaban sangre. Ajax tragó saliva con fuerza, con el corazón acelerado mientras observaba a Freezer luchar, pero lograrlo, para desviar el último cañón de rayos especiales, cuya trayectoria había ajustado a la fuerza usando la zona. Para empeorar las cosas, había estado monitoreando de cerca la batalla, buscando el momento adecuado para intervenir, y vio el momento exacto en que el Kaioken de Piccolo lo había sacado de la zona. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Todavía era demasiado pronto para estar seguro, pero Ajax no podía deshacerse de la creciente sospecha que subía por su columna vertebral, que el Kaioken y la zona podrían no ser compatibles. Espera, esa premonición de antes. Esto tenía que ser lo que sus instintos le habían estado advirtiendo. Afortunadamente, aún no había activado el Kaioken. Si lo hubiera hecho, probablemente lo habría obligado a salir de la zona, y eso habría sido un error mortal. Su misión no estaba completa, no podía estar completa, porque Goku todavía estaba dando tumbos en el cuerpo de Jinju, lo que significaba que el cuerpo original de Goku todavía se estaba curando. Como si sintiera su desafío, la mirada de Freezer se apartó de la forma arrugada de Piccolo y se fijó en él. El cambio en la atmósfera fue inmediato, oscura, sofocante y saturada de cruda malicia. Freezer frunció el ceño, sus labios se curvaron con rabia y, con esa expresión, una ola aplastante de intención asesina se estrelló contra Ajax. Un peso frío y pesado se hundió en su estómago, como un caleidoscopio de mariposas muertas. No habría más demoras. No más milagros. Ahora estaba claro. Freezer había tomado su decisión. El tirano lo mataría primero. Tú, Siseo Freezer. Puede que no seas el más fuerte de tu patética banda, pero eres el único que ha conseguido causarme algún daño. Debes pensar que eres inteligente por eso, ¿no? Pero no te has dado cuenta de que todo lo que has hecho en realidad es captar toda mi atención. Y era cierto. Ya fuera el pequeño corte en la cola de Freezer por el Quienzan, la quemadura en la palma del tirano por el láser Kamehameha, o la pequeña herida del cañón de rayos especiales, cada herida había sido infligida por, o gracias a, Ajax. La cola de Freezer se balanceaba perezosamente detrás de él, pero sus ojos brillaban con intenciones asesinas mientras se dirigía directamente a Ajax. Sería un tonto si te dejara vivir más. Entonces, dime, ¿cómo deseas morir? Sugeriría algo insoportable. Las palabras de Freezer se posaron sobre Ajax como una nube oscura, pero Ajax no estaba dispuesto a dejar que el miedo tomara el control. Siguiendo el ejemplo de Nappa y Nana Shimura, decidió que la mejor manera de enfrentar el terror era a través del humor. Ajax respiró profundamente, forzó una sonrisa en su rostro y soltó la cosa más absurdamente honesta que le vino a la mente. «Habla por ti mismo», gritó, su voz un poco demasiado entusiasta. «Preferiría morir de viejo. Muchas gracias». Hizo una pausa, fingiendo pensarlo más, luego agregó con una sonrisa nerviosa pero traviesa. «Oh, ya sabes, tal vez aplastado hasta el olvido por un agujero negro, o muslos. Los muslos también funcionan». El campo de batalla se quedó en silencio al instante. La tensión que había estado espesa en el aire pareció congelarse, desenredada por la incredulidad atónita. Incluso el viento pareció detenerse en seco. Fue un silencio bastante incómodo, en realidad. «Debo admitir que es nuevo», dijo Freezer lentamente, la confusión era evidente en su rostro. Ladeó la cabeza ligeramente, entrecerrando los ojos, no con malicia sino con genuino desconcierto. «¿Quieres que te aplaste, entre mis muslos?» Freezer no fue el único que fue tomado por sorpresa. En todo el campo de batalla, todos los pares de ojos, amigos y enemigos por igual, se volvieron hacia Ajax como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Piccolo estaba demasiado ocupado gritando, pero la ceja de Vegeta se arqueó, Nappa parpadeó rápidamente, Goku parecía completamente desconcertado en el cuerpo de Jinju, y el pobre Gohan parecía perdido. Solo Krillin, un hombre de cultura, le dio a Ajax un asentimiento de aprobación y un orgulloso pulgar hacia arriba. A pesar del apoyo de Krillin, Ajax sintió que sus mejillas se sonrojaban al darse cuenta de que tal vez había sido demasiado honesto. Nervioso, agitó las manos frenéticamente en protesta. «No, no». Entre los muslos de una chica. Los de una chica. La aclaración en pánico no ayudó en nada al caso de Ajax. En todo caso, empeoró las cosas, ya que las extrañas miradas juzgadoras solo se intensificaron.
Mientras tanto, la paciencia de Freezer había llegado oficialmente a su punto de ruptura. Su confusión se desvaneció, reemplazada por una rabia gélida. «Basta de tonterías», gruñó, su voz reverberando con furia apenas contenida. El suelo debajo de ellos tembló cuando el aura púrpura de Freezer se encendió. Flotando justo por encima del suelo, el rostro del tirano se retorció con puro odio, cualquier rastro de diversión había desaparecido hace mucho. Con un gruñido furioso, Freezer desapareció. En un momento, su presencia opresiva dominaba el campo de batalla. Al siguiente, simplemente se había ido, desapareciendo en el aire como una pesadilla. Los segundos se arrastraron agonizantemente, cada latido más fuerte que el anterior, ya que Freezer no reapareció. ¿A dónde fue? Krillin gritó, su voz se alzó en pánico mientras su cabeza giraba frenéticamente, tratando de localizar al tirano desaparecido. Los demás siguieron su ejemplo, con los ojos muy abiertos mientras escaneaban el horizonte en busca de cualquier rastro de Freezer. Pero no había nada, era como si hubiera desaparecido del planeta. Ajax apretó los dientes y se unió a los demás en su frenética búsqueda. Sus agudos ojos recorrieron el paisaje, pero incluso con la mayor conciencia de la zona, la forma física de Freezer no se encontraba por ningún lado. Pero eso no importaba, todavía podía sentirlo. La enorme firma de energía de Freezer no había disminuido en lo más mínimo. Todavía era espesa y opresiva, como una niebla oscura que sofocaba todo a su paso. No, Freezer no se había ido. Todavía estaba allí, acechando fuera de la vista como un depredador que acecha a su presa. Y esa intención malévola estaba envolviendo a Ajax, apretándose como una soga alrededor de su cuello. Los ojos de Ajax se endurecieron. Su tiempo aquí había terminado. Sin decir una palabra a los demás, Ajax salió corriendo. En un instante, se alejó del grupo, su cuerpo se volvió borroso mientras atravesaba el campo de batalla, poniendo más distancia entre ellos con cada paso. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y podía sentir las miradas atónitas de todos los demás en su espalda, probablemente asumiendo que estaba tratando de huir. «Ajax, ¿qué estás?» La voz confusa de Krillin resonó en su mente, solo para ser interrumpida abruptamente. Porque Ajax no llegó muy lejos. De hecho, Ajax ni siquiera lo vio venir. Freezer apareció de repente frente a él con una velocidad imposible, con los brazos cruzados, materializándose de la nada como un fantasma. En un instante, la cola de Freezer se desplegó, enroscándose alrededor de su cuello como un tornillo de banco de acero. El impulso de Ajax se rompió cuando fue tirado hasta detenerse violentamente, los pies se levantaron del suelo mientras Freezer volaba hacia el cielo. La cola se tensó con cada segundo que pasaba, exprimiéndole el aliento. Ahora, ¿a dónde crees que vas corriendo, eh? ¿Seguro que ya no estás intentando huir? ¿Así es como quieres morir, muchacho? ¿Ahogándote en tu propia cobardía? ¡Qué decepcionante!, dijo Freezer en tono burlón. Además, ni siquiera has pedido permiso para irte. ¡Qué grosero! ¿Te tengo tu permiso para irme entonces? ¿Ir al baño? No. Freezer parecía completamente poco impresionado por el intento de humor de Ajax. La cola se apretó más y la respiración de Ajax se atascó dolorosamente en su garganta. Arañó la cola de Freezer, pero era como intentar desgarrar una montaña con sus propias manos. Pensé que sí. Respondió Ajax, con la voz tensa y con un ánimo forzado. Justo cuando los músculos de Ajax se tensaron para un ataque, sintió una fuerza invisible y aplastante que se cernía sobre su cuerpo, bloqueando sus extremidades en su lugar como si hubiera sido sellado en un ataúd de hierro. La telequinesis de Freezer lo envolvió como cadenas irrompibles, congelándolo en medio del movimiento. Todo su cuerpo se puso rígido, y sin importar cuánto luchara, no podía moverse. Sus ojos se encontraron. ¿De verdad creíste que podías cambiar algo, muchacho? Los labios de Freezer se curvaron en una mueca cruel. ¿De verdad crees que puedes desafiarme? A mí. Por ti solo, ni siquiera puedes hacerme sangrar, y mucho menos derrotarme. Nunca fuiste una amenaza real, solo un insecto un poco más inteligente que se atreve a desafiar a un dios. Y como todos los insectos, serás aplastado bajo mi talón. Los ojos de Ajax se entrecerraron en desafío. Podía sentir a Krillin y Gohan detrás de él, corriendo hacia él en un intento desesperado por ayudarlo. Pero fue inútil. Freezer apenas miró por encima del hombro de Ajax antes de mover perezosamente su mano. Ajax no necesitó mirar para saber lo que había sucedido. El sonido inconfundible de dos cuerpos estrellándose contra el suelo resonó en todo el campo de batalla, seguido por el silencio.
Gohan y Krillin habían sido arrojados a un lado como muñecos de trapo, su breve destello de esperanza de rescatar a Jax se extinguió antes de que tuviera la oportunidad de encenderse. Mientras tanto, Piccolo y Goku probablemente estaban demasiado heridos por Kaioken 10 para ayudar, y Nappa y Vegeta parecían no estar interesados en arriesgar sus propias vidas por la de él. Probablemente ya lo habían dado por muerto. Bueno, ¿no es esto delicioso? Ronroneó Freezer, su tono destilaba simpatía fingida. Todo ese esfuerzo, toda esa esperanza, y ahora mírate. Completamente indefenso. Yo no diría eso, Freezer. En realidad te tengo exactamente donde quiero. Freezer levantó una ceja. Ah, todavía te aferras a la bravuconería, ya veo. Pero es hora de enfrentar la realidad, muchacho. No hay victoria para ti aquí, ningún rescate de último minuto, ningún salvador que venga a sacarte de esta pesadilla. Todo lo que has logrado es asegurar una cita con Yema. Y yo, por mi parte, disfrutaré viéndote morir en absoluta desesperación. Ajax no respondió. En cambio, envió silenciosamente un breve mensaje mental a través de la conexión a los demás para evitar más complicaciones. La expresión de Freezer se endureció en respuesta al silencio. Por un breve momento, sus ojos fríos parpadearon con irritación por ser ignorado, pero rápidamente se desvaneció, reemplazado por una máscara de indiferencia. Parecía dispuesto a olvidar a Ajax por completo, tratándolo como nada más que una mota trivial, indigno de más atención. Adiós y buena suerte, se burló Freezer, sus labios se torcieron en una sonrisa fría y desdeñosa. Conocerte estuvo lejos de ser un placer. Sin más comentarios, Freezer extendió su dedo y desató 3 rayos de la muerte. Estos eran mucho más poderosos que los que Ajax había soportado 5 días antes en la aldea de Dende, y como resultado, atravesaron el pecho de Ajax prácticamente sin impedimentos. La sangre brotó de su boca, una salpicadura morbosa de color carmesí que nunca llegó a Freezer. Su campo telequinético atrapó las gotas en el aire, suspendiéndolas momentáneamente antes de dejarlas caer al suelo. El cuerpo de Ajax se quedó flácido, aunque su respiración todavía era entrecortada. Sorprendentemente, Ajax sintió que el agarre telequinético de Freezer también se aflojaba ligeramente. Su visión se volvió borrosa, los bordes se oscurecieron mientras un dolor abrasador lo atravesaba. Por un breve momento, sintió que el mundo se le escapaba, y sin embargo, de alguna manera, encontró la fuerza para forzar una sonrisa. La sangre manchó sus dientes y goteó por su barbilla mientras curvaba sus labios. Sabía que el deliberado aflojamiento de Freezer de su agarre telequinético era una estratagema cruel, que ofrecía una pizca de esperanza a su enemigo moribundo, solo para arrebatársela, obligando a sus víctimas a morir desesperadas, sabiendo que incluso su último esfuerzo había sido inútil. Ajax no necesitaba esta ventana de oportunidad para llevar a cabo su plan, pero ya que Freezer se la estaba entregando en bandeja de plata, ¿por qué no tomarla? Sus dedos se crisparon, temblando mientras luchaba contra el debilitado agarre telequinético, logrando extender un solo puño tembloroso hacia Freezer. Freezer permaneció inmóvil, observando los débiles esfuerzos de Ajax con los ojos entrecerrados y una expresión de puro aburrimiento. Pero el corazón de Ajax de repente se aceleró, la adrenalina inundó su sistema. Freezer no estaba prestando atención, en realidad no, ya había descartado a Ajax como si estuviera muerto, tratando este intento final como una mera formalidad. Era una suposición extremadamente razonable, considerando todas las cosas. Después de todo, ¿cómo podría un oponente moribundo representar una amenaza mayor de la que había sido con toda su fuerza? Por el rabillo del ojo de Ajax, un familiar destello de electricidad se arqueó. Y fue entonces cuando Freezer se dio cuenta de que algo andaba mal. Antes de que Ajax pudiera procesar lo que había sucedido, la mano de Freezer se movió, más rápido que el sonido, más rápido que el pensamiento, empujando a un lado su puño extendido. En el siguiente instante, la onda expansiva del Rokugan surgió de la mano de Ajax, pero se elevó inofensivamente más allá del costado de Freezer, fallando por el margen más estrecho, apenas unos centímetros. El ataque se perdió en la distancia, un golpe desperdiciado. En el mismo instante, el cuerpo de Ajax se encendió, envuelto en un aura roja furiosa. Su Kaioken 5. La agonía desgarró sus extremidades, al rojo vivo e implacable, mientras la oleada de poder desgarraba sus músculos. Pero su nueva fuerza le había permitido romper el control telequinético invisible de Freezer, aunque la zona se desmoronó como un cristal frágil, desintegrándose tal como había temido que sucedería.
La concentración aguda que lo había mantenido en la pelea se estaba desvaneciendo rápidamente, dejándolo con nada más que determinación cruda y primaria. Pero no importaba. Con un rugido agonizante, Ajax vertió hasta la última gota de su poder en un golpe final y devastador. Su peligroso impacto preciso, mejorado por el Kaioken 5. Se lanzó hacia adelante, su puño brillando con energía plateada condensada, y golpeó con fuerza. Sus nudillos se estrellaron contra la mejilla de Freezer, la fuerza detonó una violenta onda de choque que estalló hacia afuera, sacudiendo el campo de batalla tan violentamente que incluso los que estaban más lejos pudieron sentirla. Tras el impacto, hubo en realidad una pequeña señal de éxito. La cabeza de Freezer en realidad giró hacia la derecha por la fuerza del golpe. Fue un testimonio del poder del impacto preciso de Ajax que, a pesar de su nivel de poder relativamente escaso de poco más de 1,3 millones, había logrado hacer que Freezer se moviera. Pero contra el poder abrumador de Freezer de 30 millones y la inmensa barrera de ki que ese poder puede crear, el valiente puñetazo de Ajax fue poco más que una brisa en un huracán. Todo lo que había hecho fue inclinar la cabeza de Freezer, nada más. Eso fue lo mejor que el impacto preciso pudo lograr. Los labios de Freezer se curvaron en una mueca de desprecio mientras su mirada gélida se fijaba en la de Ajax con una mirada que gritaba superioridad total. ¿Ese fue tu último intento? ¿Se suponía que debía doler? La voz de Freezer rezumaba burla. Con un movimiento casual de su cola, Freezer terminó con todo. El golpe fue rápido como un rayo, un chasquido similar a un látigo que conectó con el cuello de Ajax con un crujido repugnante. El hueso se rompió, los nervios se cortaron y el cuerpo de Ajax se quedó flácido mientras caía en picado sin poder hacer nada hacia el suelo implacable que tenía debajo. Pero incluso mientras caía en picado, la mente de Ajax permaneció lúcida, alerta de una manera que desafiaba la lógica. Su capacidad de adaptarse a cualquier condición actual, la segunda mitad de su capacidad de adaptación, aunque no lo suficiente para salvarlo del golpe letal, le había dado un tiempo precioso. Su visión se oscureció, los últimos vestigios de la zona se desvanecieron, pero aún tenía tiempo. Solo lo suficiente para presenciar el golpe final de su táctica. Desde el rabillo de su visión que se desvanecía, lo vio. El punto en la mejilla de Freezer, el mismo lugar donde el puño de Ajax había conectado, comenzó a brillar con un brillo tenue y antinatural luz natural. Lo que comenzó como una pequeña chispa se iluminó rápidamente, y Ajax sintió una leve sonrisa en la comisura de sus labios al verlo. Freezer podría haberle roto el cuello, pero el tirano estaba a punto de aprender que nunca peleaba sin un plan B porque antes de que la zona se hubiera roto por completo, Ajax le había dejado a Freezer un regalo de despedida. El ki ambiental, la energía residual esparcida por kilómetros, sin disiparse gracias a Ajax, se estaba fusionando. Y no se estaba reuniendo sin rumbo, estaba siendo atraída directamente hacia la mejilla de Freezer, como por una fuerza invisible. Rápido. Todo esto había sido parte del plan, un truco robado de Geice, modificado y refinado. En el momento en que el puñetazo de Ajax había aterrizado, había implantado una semilla de influencia dentro del campo de ki de Freezer, y ahora esa semilla estaba germinando. Freezer aún no se había dado cuenta, su falta de sentido del ki le había impedido comprender lo que se avecinaba. Pero lo haría. La sonrisa burlona de Ajax se transformó en una mueca sangrienta. Kamehameha. Masenko. Cañón Galik. Bombardero de X. Cañón de rayos especial. Kaioken. Supernova. Cada ataque de ki, cada explosión, cada onza de energía liberada desde el comienzo de la batalla reapareció en forma de incontables motas de luz brillantes. Se materializaron alrededor de Freezer en un instante, pequeños orbes de energía parpadeando como estrellas contra el cielo oscuro. Había cientos, no, miles de ellos. Los ojos de Freezer se abrieron de par en par, su arrogancia habitual fue reemplazada por una mirada de genuina conmoción. Su mirada se movía frenéticamente de un lado a otro mientras las motas lo rodeaban, flotando a centímetros de su piel, volviéndose más brillantes con cada latido. Trató de sacudírselas, de frotarlas para que se fueran, pero fue en vano. En el lapso de 2 respiraciones, la energía reunida había formado una armadura brillante y radiante de ki puro alrededor de Freezer. Desde el suelo, Ajax, apenas aguantando, levantó su mano temblorosa. Su mente, desmoronándose pero todavía aguda, dio una última orden mientras sus dedos se cerraban en un puño. Convergencia. En el momento en que la palabra resonó en su mente, las motas de luz que rodeaban a Freezer temblaron y luego se encendieron. No hubo acumulación, ninguna advertencia.
La explosión fue instantánea, violenta y absorbente, envolviendo instantáneamente a Freezer en una esfera cegadora de destrucción. La escala de la explosión superó todo lo que Ajax había desatado antes. El sonido por sí solo era abrumador, un rugido atronador, como si la tierra misma estuviera gritando. El suelo se sacudió violentamente, obligando a los otros guerreros Z a prepararse mientras la onda expansiva se extendía por el campo de batalla. Los árboles fueron arrancados de la tierra, el terreno se hizo añicos y el cielo pareció abrirse mientras la energía bruta consumía todo a su paso. Pero Ajax había previsto esto. Había calculado el radio de la explosión y se había posicionado lo suficientemente lejos de los demás para darles una oportunidad de escapar de la explosión, de ahí su intento anterior de huir. Cuando el polvo finalmente se disipó, Ajax descubrió que de alguna manera había sobrevivido a la explosión. Su cuerpo estaba tan destrozado que parecía carbón más que carne, pero todavía estaba vivo. El calor había quemado cada nervio, haciendo que la experiencia fuera relativamente indolora, pero todavía se aferraba obstinadamente a la conciencia, aunque solo fuera por unos momentos más. A través de la neblina de sus sentidos que se desvanecían, Ajax vio el resultado de su táctica final. Freezer emergió del corazón de la explosión, caminando a través del humo persistente con un aura de poder oscuro ondeando a su alrededor. Sus ojos carmesí brillaban con furia desenfrenada y, por primera vez en la batalla, su apariencia inmaculada estaba manchada. Débiles marcas de quemaduras salpicaban su piel, por lo demás impecable, apenas visibles en todo su cuerpo. Pero allí, en su mejilla, justo donde Ajax había asestado su puñetazo, empezó a manar sangre. Era la primera sangre real que Freezer le sacaba desde que había liberado el 25% de su poder. La primera marca tangible en la forma aparentemente invencible del emperador. Los labios de Freezer se torcieron en una mueca, sus ojos se entrecerraron mientras se fijaban en Ajax, que yacía destrozado en el suelo. Ya no había rastros de burla o condescendencia, solo una rabia cruda y hirviente. Y Ajax había sido el que la había desencadenado. Pero allí, tendido, maltrecho y destrozado, Ajax no sentía miedo. No se sentía aplastado por el peso opresivo del inmenso poder y la rabia de Freezer. No, lo que Ajax sentía era satisfacción. Porque, incluso si Freezer hubiera sobrevivido, Ajax había derramado sangre y había demostrado una cosa fundamental, que Freezer no era invencible. Y por ahora, eso era suficiente. Con los últimos restos de su fuerza, Ajax reunió el poco ki que le quedaba en su interior. Su cuerpo estaba fallando, su visión se estaba oscureciendo, pero su tarea no había terminado. Le quedaba un último acto. Llegando a lo más profundo, llevó los últimos hilos de energía a su cuello destrozado. Con un leve crujido de ki, Ajax obligó a su cuello a funcionar una última vez. Y se rió. Pero antes de que Freezer pudiera atacar de nuevo, antes de que su furia pudiera explotar en otro ataque letal, el cuerpo de Ajax comenzó a brillar. Y justo ante los ojos furiosos de Freezer, Ajax se disolvió en innumerables motas de luz que se extendieron a lo lejos, volviendo al cuerpo original. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.